Esto huele a gloria. Me encanta esa alabanza para la gloria y honra de Dios. Hermoso. Así estamos. Esto huele a gloria. Así es que, sin más preámbulos, como siempre, ya hemos orado, hemos invitado, hemos saludado. Nos faltó Lucy, Teresa, Dominga, Wendy. Wendy ya estaba, Yasmín y la hermana Carmen. Bienvenidas. Así es que ya estamos listas para entregarle al ministro. Como siempre, les leo el versículo que más me impactó durante mis lecturas de la semana. Y esta semana, si me permiten, son dos. Y yo sé que ustedes lo conocen, estos dos versículos. Está Isaías 53, el 5 y el 6, que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Y el 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué privilegio. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, gracias, gracias. Así es que sin más, nuestro ministro Johnny Castro. Dios le bendiga a todos. Wow, qué bendición. La verdad que es una gran bendición todas las semanas venir a traer palabra del Señor, a encomendarnos a Él, ¿verdad que sí? Y qué bueno que hoy entramos al núcleo del libro de Isaías, mis capítulos favoritos. Y yo creo que esa es una de las razones por la cual yo sigo a Cristo. Las escrituras dice que él 700 años antes de venir, él le puso esas palabras, él mismo, al profeta Isaías. Él le dijo al profeta Isaías que él iba a venir 750 años después. Y hoy nosotros sabemos que él vino. Hoy nosotros sabemos que él vino. Esa canción que cantaba la hermana Ramona, entrando en el lugar santo. Aleluya, Señor. Eso es una bendición, eso es un sueño de nosotros los cristianos, entrar en el lugar santísimo. Sí, como dice en el capítulo 53 de Isaías, también dice en el último libro de Apocalipsis, dice: he aquí que yo vengo pronto, dice el Señor. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, dice él, a cada uno según sus obras. Voy a recompensar a cada uno según sus obras. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida, para entrar al lugar santísimo. Qué bendición, hermano. Roguemos que el Señor venga en una de estas lecciones, en una de estas prédicas, una de estos días que nosotros estemos alabando al Señor. El día se acerca. Así como se acercó aquel día que el pueblo hebreo creía que Moisés no iba a regresar y se descarriaron todo, como leyó la hermana Jane ahora. Todos nos hemos descarriado, pero tenemos el chance de venir a Él, porque Él está ahí siempre esperando a nosotros. Él espera siempre. Él toca la puerta, Él no la rompe, Él es un caballero. Tengamos eso presente siempre de nuestro Dios. El capítulo 52 aquí es la entrada a esa gran obra del capítulo 53. Yo creo que es uno de los capítulos míos favoritos, porque como dije anteriormente, el Señor Jesucristo puso palabra en la boca del profeta Isaías ahí y le dijo: escribe, porque yo vengo pronto, para que mi pueblo sepas. Este capítulo aquí es una visión de Jerusalén, capítulo 52, durante la era del reino. Y hermanos y hermanas, estamos a punto de cruzar el umbral del reino y el rey.
El despertador sigue sonando a medida que entramos en este capítulo. Es el último llamado y la invitación final ha sido dada en este capítulo. Aquí entramos en este capítulo con gran anticipación al estar de puntillas ante el umbral de tan esperado evento en el futuro. ¿Sí? La larga noche de llanto aquí ha terminado. El tan anticipado día ha llegado. El evangelio del reino ha salido hacia el mundo. Qué bonito, qué promesa más bella. Este no es otro evangelio. Recordemos eso. Porque Pablo nos dice que no hay otro evangelio. Dios ha tenido siempre un solo fundamento sobre el que salvar al hombre. Y es sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como leemos en Juan 14:6. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lamentablemente muchos ignoran ese nadie ahí en ese versículo y tratan de llegar al Padre a través de otras vías. Pero él dijo que nadie llega al Padre si no es por él. Tengamos eso presente siempre. Tengamos eso presente siempre. Aquí la respuesta de los hombres en distinta era ha variado. Aquí vemos que Abel presentó un pequeño cordero como sacrificio y ese cordero señalaba no más ni menos que a Cristo. Este mensaje de arrepentimiento, el evangelio del reino, saldrá al mundo y multitudes responderán a él. ¿Sí? Muchas exposiciones ponen los últimos 3 versículos de este capítulo con Isaías 53, donde verdaderamente deberían ir. Los 3 últimos capítulos, versículos de este capítulo, del 52, deberían de ir con el capítulo 53. Pero seguiremos la división de capítulos aquí, que tenemos y vamos a considerar los 3 últimos versículos, como dije, como una introducción a mi capítulo favorito, capítulo 53 de Isaías. Versículo 1 aquí del capítulo 52. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, dice, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso, ni inmundo. Sacúdete del polvo, dice, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Qué bonito versículo ese, la introducción del capítulo 52. Esta es la palabra tan esperada de Sión. Y Jerusalén, su liberación final ha llegado aquí. El reino milenial ha llegado. Nuestro Señor dijo que Jerusalén sería pisoteada por gentiles hasta que se cumpliera el tiempo de nosotros los gentiles. Esos tiempos han terminado y Jerusalén está en paz. Se puede decir por este primer versículo y la exposición del mismo que estamos hablando sobre el futuro y sobre el milenio venidero. Aquí en el versículo 2, la ciudad que ha sido cautiva durante 2500 años y pisoteadas por gentiles, ahora puede quitarse los grilletes de la esclavitud. Aquí en el versículo 3, como Dios no recibió nada de lo que tomaron a Jerusalén cautiva, Él no dará nada a cambio. Recordemos eso. Él no dará nada a cambio. Aquí en el versículo 4 vemos que Jacob descendió a Egipto por invitación, pero sus hijos fueron hechos esclavos. Los asirios y otros pueblos los oprimieron. Dios no recibió ganancia alguna de los años de rechazo de su pueblo, como vemos aquí en el versículo 5. Y en el versículo 6, este versículo es un bonito pensamiento. Cuando él estuvo aquí
hace 2000 años. Dice que ellos no conocieron a Cristo. Ellos le conocerán a Él cuando Él regrese de nuevo y diga, he aquí, estaré presente, como dice en este versículo 6. Ellos le reconocerán a Él cuando Él regrese. Los pies, hermanos y hermanas, sabemos comúnmente que no son bonitos, como menciona aquí en el versículo 7. De hecho, son feos los pies. Si miramos los pies, no son muy bonitos. Pero estos pies del versículo 7 aquí, los calzados con el apresto del evangelio de la paz, como leemos en Efesios 6:15 también, y dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sabemos aquí que apresto significa que están listos y dispuestos para predicar el evangelio bajo cualquier circunstancia. Esos son los pies que nosotros debemos de tener siempre, listos para predicar esta palabra del Señor. No importa qué tiempo sea. Unos pies calzados se mueven más rápidamente, como sabemos, que los pies descalzos. Este es el evangelio del reino. Tu Dios reina, dice. Este, como hemos indicado, no es otro evangelio. Solo hay un evangelio. Jesús, Cristo, es el evangelio. Como él dijo. Y el verbo se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Aquí en el versículo 8 habrá alabanza y unidad de la fe en ese día. Jerusalén es redimida. El Redentor ha llegado a Sión. Hay gozo sobre la tierra. Israel está de nuevo en la tierra. Sí. El Señor Jesucristo está sobre el trono de David. La iglesia es la nueva Jerusalén. El diablo está en el abismo, como leemos en Romano 11, Romano 9. Aquí en el versículo 10, todo esto fue posible porque Dios desnudó su brazo poderoso en la redención con su primera venida, como vamos a leer en el capítulo 53. Y redimirá y restaurará a Israel en su segunda venida. Todas las inteligencias creadas por Dios verán su salvación. Aquí en el versículo 11, esta es una limpieza y confesión personal, no la salida de alguna organización o grupo de creyentes o incrédulos. Dice en el versículo 12, su regreso a Israel no será en pánico o temor. Dios será su vanguardia y su retaguardia. Él los hará regresar en paz. Qué bonita promesa le hace el Señor a Israel en estos versículos. A ese pueblo rebelde, a ese pueblo que lo abandonó del principio. Sin embargo, Él no le da la espalda. Que en el versículo 13, los 3 versículos siguientes aquí constituyen una adecuada introducción al capítulo 53, como dije anteriormente. En este versículo tenemos la exaltación de Cristo. Sí, la exaltación de Cristo como leemos en Filipenses 2, del 9 al 11. Y voy a leer eso porque es tan bonito. Dice Filipenses 2, del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Aquí vemos cómo Dios exalta a su Hijo, al Dios vivo, a Jesucristo de Nazareno. Aquí en este versículo 14, este versículo pone ante nosotros la humillación de Cristo. Y de nuevo acudimos a Filipenses 2, 5 a 8, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo, hermanos y hermanas, comienza exhortando a los filipenses y a todos los creyentes a adoptar la misma mentalidad
que tenía Jesús. Hoy ese mensaje para nosotros también. Debemos de tener la misma mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. La única manera que vamos a llegar al Padre. Él es la vía, el camino. Jesús siendo Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse egoístamente, no, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres. ¿Sí? En lugar de aferrarse a su gloria divina que pudo haber hecho, Jesús se despojó de ella, tomando la naturaleza de un siervo y naciendo como un ser humano. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Hermanos, tras las 3 horas de oscuridad sobre la cruz, la multitud debió haberse quedado atónita cuando volvió a irrumpir la luz. Recordemos eso, que hubo 3 horas de oscuridad. Él no parecía humano. Nuestro Señor Jesucristo ahí no parecía humano. Tan solo una masa de carne temblorosa. Era indescriptible ahí. ¿Sí? No es de extrañar, hermanos y hermanas, que Dios pusiera un manto de oscuridad sobre la cruz en ese tiempo. Sí, así asombrará a él a muchas naciones, como vemos en el versículo 15. Se podría traducir como así impresionará a él a muchas naciones. Esto contiene la idea de que su muerte asombrará cuando se entienda adecuadamente. La muerte de Cristo nunca se debería convertir en algo común para nadie, porque no fue nada común. Su muerte fue distinta completamente. Y nosotros, como seguidores de él, tenemos que mantenerla así. Tenemos que mantenerla así. No fue nada común. No. Aquí en el capítulo 53, aquí vemos la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz por los pecadores. Y quienes están familiarizados con la palabra de Dios entienden que el capítulo 53 que acabo de entrar ahora mismo de Isaías y el Salmo 22 nos dan relato más gráfico de la crucifixión de Cristo que en el que podamos encontrar en ningún otro lado ni en los evangelios, como se relata aquí este evento. Esto puede ser asombroso para muchos que están acostumbrados a pensar que solamente los 4 evangelios describen el triste episodio de Jesucristo. Pero no es así. Si examinamos detalladamente el relato del evangelio, descubriremos que solamente se nos dan unos pocos eventos no conectados que están relacionados con la crucifixión y que la crucifixión en sí se trata con límites reverentes. Sí. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, ha corrido un velo de silencio sobre la cruz. Y no se presenta ninguno de los detalles horribles para que la humanidad curiosa pueda verlos. ¿No? Se dice de la brutal multitud que lo asesinó, que estaban sentados observándolos. A usted y a mí no se nos permite unirnos a esa multitud. Jamás. Incluso ellos no lo vieron todo, porque Dios puso una nube de oscuridad sobre la agonía de su hijo en ese momento.
para que no se viera todo. Algunos oradores sensacionalistas atraen hacia sí mismo un poco de notoriedad, dibujando con un discurso pintoresco los detalles más minuciosos de lo que creen que tuvo lugar en la crucifixión, de lo que creen. Pero usted y yo probablemente nunca sabremos, incluso en la eternidad, hasta qué punto llegó su sufrimiento. Hasta qué punto llegó su sufrimiento. Es muy notable, hermanos, que Dios no quiera que nosotros estemos familiarizados con aquellos que no necesitamos saber. ¿Sí? No deseaba que tratáramos como algo común lo que es tan sagrado, como es tan sagrado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos recordarnos constantemente a nosotros mismos el peligro de llegar a familiarizarnos demasiado con las cosas santas. Isaías, hermanos y hermanas, 700 años antes de que naciera Cristo, nos deja ver algo de su sufrimiento, que no encontraremos en ningún otro lado. En ningún otro lado encontraremos esto. Y antes de avanzar más, debemos pausar por un momento para responder las preguntas que alguien, incluso en este momento, sin duda, se están planteando. Y una de ellas es, ¿cómo sabemos que Isaías se está refiriendo a la muerte de Cristo aquí? ¿Cómo sabemos? Porque cuando nos vamos al Torá, el pueblo hebreo ahora mismo interpreta el Torá, el libro de Isaías, específicamente este capítulo 53, de diferente manera. Ellos dicen que aquí el profeta Isaías no está hablando de Cristo, sino más está hablando de Israel. Pero qué claro está para nosotros aquí, gracias al Espíritu Santo que ha quitado ese velo, para que nosotros podamos ver la realidad de que sí, son palabras de Cristo al profeta Isaías, hablando de él mismo ahí, de su crucifixión, de su resurrección a gloria. 700 años antes del nacimiento de Cristo, escribió Isaías. Esa es precisamente la pregunta que planteó el eunuco etíope cuando Felipe le pidió que lo llevara en su carro en el desierto. Y eso es lo mismo, lo acabamos de ver ahora este pasado lunes en la clase. Dice que el eunuco etíope estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías en ese momento. Y se nos dice incluso el lugar mismo en el capítulo donde estaba leyendo. Y eso lo podemos ver como lo leímos el lunes en Hechos 8, 26 al 35. Aquí Felipe responde la pregunta de este modo. Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Cristo en Juan 12:38 cita a Isaías 53 y hace la aplicación a sí mismo. Dice él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo poderoso del Señor? Wow. Pablo, en Romanos 5, del 15 al 18, cita este mismo capítulo en conexión con el Evangelio de Cristo también. Y sin intentar alargar esta referencia, afirmamos que Isaías 53 está hablando 100% de nuestro Señor Jesucristo. E incluso, más que eso, es una fotografía de la cruz, clara, precisa y concisa. Este capítulo nos dice dos cosas acerca de Cristo. Aquí, el sufrimiento del Salvador, que vamos a ver en los versículos 1 al 9. Y segundo, vamos a ver la satisfacción del Salvador,
en los versículos 10 y 12. Aquí no vamos a tomar este capítulo versículo por versículo, sino haremos una exposición de la primera parte, es decir, los versículos del 1 al 9, y después la exposición de la segunda parte de los versículos 10 y 12. Descubriremos aquí también que estas dos sesiones van juntas y grabémonos estas dos palabras: sufrimiento y satisfacción. Sufrimiento y satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. No hay una ruta corta hacia la satisfacción. Recordemos eso siempre. No hay una ruta corta. Incluso Dios no fue por ese camino. Él podría haber evitado la cruz y aceptado la corona. Él es Dios. Él pudo haberlo hecho. Claro. Y esa fue la sugerencia de Satanás. Recordemos eso, ¿verdad que sí? Y eso lo leemos en Mateo 16:23. Creo que la hermana Jan en tiempo atrás mencionó algo con referencia a eso. Mateo 16:23. Vamos a ver qué dice Mateo 16:23. Dice, pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ni usted ni yo queremos ser tropiezo. Y si no queremos el tropiezo, debemos de comenzar a pensar en las cosas de Dios, no en las cosas de los hombres. Satanás trató de que el Señor Jesucristo no tomara la cruz, sino la corona. Pero esa no era la misión de Dios, ¿no? El sufrimiento llega siempre antes de la satisfacción. La fraseología registra este hecho. Este es el ciclo de nosotros. Nacemos para muerte, pero morimos para vida en Cristo Jesús. De la prueba al triunfo, la luz del sol llega tras las nubes, la luz sigue a la oscuridad y las flores llegan tras las tormentas. Ese parece ser el modo de hacer las cosas que Dios tiene, hermanos. Y ese es el modo al cual nosotros tenemos que tomarla también, ya que es su método. Y si es su método, entonces es el mejor método para nosotros. No hay gloria sin sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del Salvador. Aquí en los versículos 1 al 9. Este capítulo comienza con la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta parece estar registrando una queja aquí, porque no creen su mensaje. El pueblo hebreo no cree su mensaje. Lo que le fue revelado a él no es recibido por los hombres esta vez. Este es siempre el triste oficio del profeta. Su mensaje es rechazado hasta que es demasiado tarde. Wow. ¿Qué me dice eso de esos falsos profetas que existen hoy en día que solo profetizan prosperidad? Los mensajeros de Dios no han sido recibidos con los brazos abiertos por el mundo. Créanme, cuando usted encuentra un mensajero de Dios que es recibido bien en todo tiempo y en todo lado, tengan cuidado con ese mensajero de Dios, porque la misma palabra dice que han sido apedreados, han sido asesinados, porque llevan la verdad de Dios. Que los profetas, como sabemos, han sido apedreados y su mensaje no ha sido escuchado. ¿Sí?
Existe una fascinación peculiar acerca del capítulo 53 de Isaías. Aquí vimos a aquel que sufre como nadie más ha sufrido. Nadie más ha sufrido. Nosotros no podemos comparar nuestro sufrimiento hoy con lo de él. Jamás. Él sufrió como nadie más. Y lo hizo por nosotros, por ti y por mí, para que hoy todavía nosotros le demos la espalda, pequemos, no olvidemos de él. Aquí contemplamos a aquel que sufre dolor como una mujer que está en parto. Y eso lo pueden saber muchas de ustedes que están viendo este video o están escuchando esta clase. Yo como hombre no podría, pero sí, un dolor de parto. Así sufrió él. Y saben algo, nos vemos extrañamente atraídos a él y a su cruz. Él dijo, yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, dice él, a todos atraeré a mí mismo. Cuando leemos a Juan 12:32, Juan 12:32 anuncia la salvación universal que viene a través de la crucifixión y resurrección de Jesús. No viene a través de ninguna otra cosa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo fue Dios y nunca mintió. Dios no miente. Y si Él dice que Él es el camino, el único camino, no tenemos por qué mirar a ningún otro lado. Y olvidémonos de los sufrimientos y las enfermedades que tenemos encima, porque ni cerca le llegamos a los sufrimientos de Él. El sufrimiento tiene una atracción singular, hermanos y hermanas. El dolor nos une a todos. Cuando vemos a alguna pobre criatura quejándose o en desgracia y cubierta de sangre, nuestros corazones instintivamente se compadecen y queremos ayudar de algún modo. Lo vemos a menudo. Mire conmigo los extraños sufrimientos del Hijo de Dios. Vamos a ver. Dejemos que Él atraiga nuestros fríos corazones hacia la calidad de su sacrificio y el brillo de su amor. Aquí Isaías desarrolla su primera pregunta planteando otra pregunta. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí en el versículo 1. El término brazo, como hemos estudiado anteriormente, significa poder, significa Cristo, significa fuerza y es simbólico de una tarea tremenda. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se sugiere que es meramente la obra de sus manos. Ahora tenemos ante nosotros a la persona de Cristo aquí. Se nos dice algo de su origen por el lado humano en el versículo 2. Cristo era una raíz que salió de una tierra seca. Sí. Isaías 11:1 nos dice eso. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y otra vez dice en Romanos 15:12, Isaías estará la raíz de Isaí y que él se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperamos por él. Esperamos por ese tiempo. En la época del nacimiento de Cristo, la familia de David había sido cortada del reinado. Ya no eran príncipes, eran campesinos. La nación de Israel estaba bajo el telón del hierro de Roma en ese tiempo.
El Imperio Romano no produjo ninguna civilización grande. Eran solamente buenos imitadores de grandes civilizaciones. Recordemos eso. Y aquí los logros fueron mediocres y fundamento moral no existía. ¿Sí? Una fuerte masculinidad y una virtuosa feminidad fueron suplantados por los placeres del pecado. La religión de Israel se había venido a menos. Realizaban meramente un ritual vacío y el corazón seguía frío e indiferente en aquel tiempo. A esa situación llegó Cristo, nuestro Señor. Vino de una familia noble que fue cortada, de una nación que se había convertido en un siervo de Roma, en una época que era decadente. De ahí nace la flor más hermosa de la humanidad, Jesucristo de Nazaret. De ahí sale él. Salió de un lugar y el periodo más secos de la historia del mundo. Dice que era humanamente imposible que su época y generación lo produjeran. Pero de todos modos, él vino porque salió de Dios. El profeta enfoca nuestra atención aquí. Inmediatamente en su sufrimiento y muerte en la cruz, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, como dice en el capítulo 2. Algunos han sacado, hermanos y hermanas, la conclusión por esta frase de que Cristo era poco atractivo. Y otros se atreven incluso a sugerir que él era repulsivo en su aspecto personal. Eso no puede ser cierto jamás, porque él era el hombre perfecto. Los evangelios no dan ningún apoyo a este punto de vista. Fue en la cruz, hermanos y hermanas, donde esta declaración de él se cumplió en un sentido muy real. Su sufrimiento fue tan intenso que quedó demacrado y su cuerpo desfigurado completamente. Esa cruz no fue algo bonito. Era totalmente repulsivo mirarla. Totalmente repulsivo mirarla. Sabemos que los hombres han fabricado cruces que se ven muy atractivas, muy bonitas en estos días, pero no representan la cruz de él. No era bonito mirar su cruz. Su sufrimiento fue indescriptible y su muerte horrible. Él, hermanos y hermanas, ni siquiera tenía aspecto humano tras la terrible experiencia de la cruz. Y nosotros, naturalmente, tenemos deseo de saber por qué su muerte fue diferente y horrible. ¿Cuál es el significado de las profundidades de su sufrimiento? Observemos aquí con mucha atención las respuestas en los versículos 3 y 4. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hermanos y hermanas, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta tenía tanto temor a que usted y yo pasáramos esto por alto, que lo mencionó aquí 3 veces, porque no se puede pasar por alto esto. Jehová cargó en él el peso de todos nosotros, como vemos en el versículo 6. Jehová quiso quebrantarlo
sujetándole a padecimiento. Debemos recordar que fue Dios quien trató al hombre perfecto de un modo tan terrible. Por lo tanto, como no lo entendemos, somos guiados a preguntarnos por qué Dios lo trató de esa manera. ¿Por qué Dios lo trató de esa manera? ¿Qué había hecho él para merecer ese trato? Volvamos a mirar por un momento a esa cruz. Cristo estuvo en la cruz 6 horas, colgado entre el cielo y la tierra. Desde la nube de la mañana desde las 3 de la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En las primeras 3 horas, el hombre hizo lo peor. Él soportó ridículos e insultos. Escupijatos, lo escupieron, lo clavaron en la cruz sin piedad. Y entonces se sentaron para verlo morir. Si podemos cerrar los ojos un momento e imaginarnos esa situación por la cual él está pasando, sería triste. A las 12 de la mañana, tras haber estado colgado 3 horas en agonía, hermanos y hermanas, Dios corrió un velo sobre el sol y la oscuridad. Cubrió esa escena completa, cerrando al ojo humano la transacción entre el Padre y el Hijo. Porque Cristo se convirtió en el sacrificio por el pecado del mundo. Dios hizo de su alma una ofrenda por el pecado y fue tratado como pecado. Porque se nos dice que Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Hermanos y hermanas, si quieres saber si Dios aborrece el pecado, mire a la cruz. Mire a la cruz. Si quieres saber si Dios castigará el pecado, mire lo duradero de la tortura de Cristo por su castigo, por el castigo tuyo y el castigo mío. ¿Con qué vana arrogancia, hermanos y hermanas, podemos esperar usted y yo escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo podemos? Aquella cruz se convirtió en un altar donde contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. 750 años antes que sucediera, el mismo Jesucristo lo puso en la boca del profeta Isaías. Vamos a escuchar de nuevo en los versículos 5 y 6. Lo importante. Dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, como leyó la hermana Jane, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él estaba ocupando el lugar de usted y el mío. Él no había hecho nada malo. Era santo, inofensivo, puro y separado de los pecados. Él fue un sustituto que proveyó el amor de Dios por usted y por mí. Que pudiéramos ser salvos. Él con sus llagas nos ha salvado. Sin duda nuestros corazones se compadecen de él cuando expira allí sobre el madero. Ciertamente, hermanos y hermanos,
nos quedamos impavidos ante el tan dolor y sufrimiento que pasó él. Seríamos crueles si en nuestros corazones no hubiera una respuesta. ¿Sí? Algunos pueden pensar que él murió como mártir. Y he escuchado eso. Jesucristo murió como mártir. Él no murió como mártir porque él no apoyaba una causa perdida. Él no murió como los mártires que en su muerte cantan alabanzas y gozo y confiesan que Cristo estaba a su lado. Él no murió así porque él fue desamparado por Dios. Él fue desamparado por el Padre. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su muerte fue diferente porque murió totalmente y completamente solo por nosotros. Cuando lo vio y lo escribió Isaías, pensaba en sí mismo y nosotros cuando dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y por eso él murió. Aquí en los versículos 10 al 12 podemos ver la satisfacción del Salvador, su satisfacción después del sufrimiento. Hay una frase que se cita generalmente con un sentido erróneo en la relación con el versículo 3 y el versículo 10, donde tenemos la idea de que Cristo fue varón de dolores. Eso lo escuchamos mucho. Lo he escuchado mucho en templos. Cristo varón de dolores, experimentado en quebranto, etcétera, y etcétera. La deducción es que supuestamente Cristo fue un hombre muy infeliz mientras estuvo aquí en la tierra. Y para enfatizar su posición se citan algunos incidentes aislados donde dice que él lloró. Ahora bien, hermanos y hermanas, voy a corregirle esto si yo puedo. Vamos a corregir esto. Cuando leemos en Isaías 53 y encontramos, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el versículo 4. Fue nuestras enfermedades y dolores lo que él llevó. Fue nuestras enfermedades, la tuya y la mía, la que él llevó, no la de él. Él fue muy feliz en su misión aquí en la tierra, porque él dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, como leemos en Hechos 12:2. Hechos 12:2 nos anima a aprender la perseverancia de Jesús, a fijar nuestra mirada en él como el ejemplo perfecto de fe y a confiar que a pesar de las dificultades podemos encontrar gozo y victoria al seguirle a él siempre. El gozo, él ocupó nuestro lugar en la cruz. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Llevó nuestro pecado, nuestras enfermedades. Hizo de esa cruz un altar sobre la cual se ofreció un pago satisfactorio por el castigo de nuestros pecados. Él murió allí dispuesto porque se afirma además que como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. Él no solo murió por usted y por mí, se levantó de nuevo y resucitó desde el sepulcro a la victoria y ascendió otra vez al cielo y se encuentra a la diestra del Padre. Y esa es la razón por la cual yo sigo a Cristo, porque es un Dios que murió y resucitó y se encuentra a la diestra del Padre, no como aquellos que murieron y nunca resucitaron. Y Él, al final de los tiempos, hará lo mismo con usted y conmigo, si lo seguimos a Él. En este momento, Él está sentado a la diestra de Dios y el profeta dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
tenemos un Salvador vivo y que se regocija, porque su sufrimiento condujo a la satisfacción. Dice que Él soportó el infierno para que nosotros pudiéramos tener su cielo. Aleluya, hermanos. Él soportó el infierno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener su cielo. Él está feliz porque a lo largo de la época ha habido multitudes, sí, millones que han llegado a conocerlo a Él y han encontrado un dulce alivio de culpabilidad, perdón de pecados, sanidad de la lepra del pecado. Cristo dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ese número se multiplica por millones gracias a Él y a su evangelio. Gracias a Él y a su evangelio hay fiesta en el cielo cada vez que alguien se arrepiente, hermanos y hermanas. Este capítulo 53 de Isaías nos pone a pensar a nosotros, a meditar en todo lo que pasó Él, como nos lo relata el profeta Isaías aquí, bíblicamente, para que nosotros nunca nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros y lo que va a hacer en un corto tiempo. Hermano, ha sido una bendición para mí porque le digo que no me canso de leer el capítulo 53. Mientras más los leo, más el Señor me muestra su lealtad, su amor por la humanidad. Dios le bendiga a todos. Con esto terminamos esta sesión y la semana que viene continuamos con el capítulo 54. Dios le siga bendiciendo. Amén. Amén. Dios le bendiga más, hermano. Dios mío. Nos quedamos sin palabras. Que Dios te bendiga, ministro. Gracias, gracias. Y lo rápido que pasó este tiempo, yo lo veo que pasó Sí, tan rápido. Oh my God, que Dios lo continúe bendiciendo por esas explicaciones que no hay forma de cómo uno levantar la mano y decirle no entendí, porque lo hemos entendido tan bien que sí. Dios es bueno, la verdad. Y hermana Ramona, yo le mandé un mensaje a Wendy porque es un poquito de sorpresa, pero si usted podría, aunque sea un pedacito, usted y Wendy, cantar Inmolado en el Calvario, que es exactamente este capítulo, los versículos del 3, creo que hasta el 6. Si ustedes pudieran una a la vez, porque no, yo sé que no se puede cantar juntas, No se me dice si usted puede. Eso es cierto. Por mí no hay ningún problema. No sé si mi compañera de milicia está No, preparada. Amén, amén, gloria a Dios. ella está lista porque esto, Inmolado en el Calvario, Santo esto Jesús. es perfecto para esto. Adelante. Hermana Luisa, Wendy va a estar cantando. Bienvenida, mi hermana. Así que cuando Wendy esté cantando, solamente usted escúchela porque si no, no la vamos a poder. No vamos a poder. Ok, está bien, gracias. Amén, gracias, mi amada. Y bienvenida otra vez, la extrañamos. También lo extrañé a ustedes. Muchas gracias. Adelante, Wendy y Ramona. Yo no sé cuál va primero, ustedes dos. Cuando una termine, Wendy va primero, como ahora siempre. Santo Jesús. Amén, amén. Adelante. Adiós. Privilegio. Estaba escuchando esas últimas palabras que el hermano estaba diciendo en la clase. Y sí, va acorde, me conmovió mucho porque son palabras que nos dan esa esperanza, esa fe de todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Nosotros no estamos pasando ni siquiera un poquito de lo que Él sufrió en la cruz del Calvario por salvar nuestro pecado. Gloria al Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sus Dios
pecados encima Él llevó. Y en un momento importante y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre es la sangre de Jesús, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre es la sangre de Jesús. Nuestra hermana Ramón. Mi hermana Ramona.